Nuestro invitado de hoy en la Edad Media en el arte es un artista que ha desarrollado una carrera a partir de la observación atenta, minuciosa de ciertos aspectos menores de la ciudad, como el mobiliario urbano o incluso la basura, para transformarlo con una particular forma de trabajo, que parte de la fotografía y termina muchas veces en piezas monumentales resueltas con módulos y una muy cuidadosa y creo yo virtuosa técnica de acuarela. Estamos hablando de Rodrigo Zamora y ya lo dije, estamos en la Edad Media en el arte. Uno podría entender de una manera muy limitada por lo demás la obra de Rodrigo Zamora como la obra de un pintor o de un artista figurativo. Sin embargo, muchos de sus trabajos a través de operaciones con los referentes que son fotográficos van produciendo transformaciones que llevan muchas veces esa imagen reconocible al límite de la abstracción. Una serie muy decidora en ese sentido es Blue Sky. Él registra los cables, la acumulación de cables, ¿cierto?, que hay en la ciudad y la lleva a un extremo de saturación en términos de luz y de sombra. Lo único que hay es un blanco contra el cual se recorta esta masa pesada de cables que asemeja trazos como la de un pintor expresionista abstracto. Entonces es en la obra una forma de releer todos esos signos que hay en la ciudad, no solamente como cosas reconocibles, sino como desechos, como expresiones de algo más profundo. Tal vez toda esa basura, todo ese detritus urbano que aparece en la obra de Zamora se puede entender como una especie de vómito psicológico de la ciudad. Y el artista lo que hace es, con frialdad de cirujano, recogerlo y ponerlo en el soporte para que nosotros podamos verlo y entender que detrás de esas cosas, a lo mejor indiferentes, se oculta algo, el sentido profundo y oculto quizás de las cosas. Una serie característica del sistema de Rodrigo Zamora es objeto público. En ella el artista, a través de la fotografía, registró y finalmente desarrolló una gran colección de distintos elementos del equipamiento urbano. Basureros, protectores de árboles, bancas, etcétera, etcétera. Son distintos en cada una de las ciudades que él recorre y se convierten en un sello muchas veces invisible para muchos ciudadanos de lo que puede ser una urbe contemporánea. Hasta ahí una parte de la operación. La segunda es la pintura. En muchas ocasiones el traspaso es a través de módulos y pintura con acuarela. Esa forma de llevar la imagen coleccionada a la galería o al museo es característica del trabajo de Zamora. Y ahí justamente se empiezan a producir transformaciones. Lo que aparecía como un objeto cualquiera en la ciudad se convierte en algo extraño, enigmático, con un carácter que va desde el fetiche a la escultura pintada. Eso es algo de lo que aparece en Objeto Público. Una de las técnicas favoritas de los artistas para lograr grandes formatos en espacios pequeños de trabajo es la del módulo. Unidades pequeñas, muchas veces del mismo tamaño, en las que está una parte de la imagen total, como una especie de píxel. Se van uniendo y dan un total. Eso lo han hecho muchos artistas. De hecho, recientemente David Hockney hizo grandes paisajes simplemente a través de fragmentos. Rodrigo Zamora ha hecho del fragmento, del módulo, un elemento característico de su trabajo, al que no solo le saca partido para hacer grandes composiciones, sino también para ver cómo se puede desmenuzar, desarticular una imagen y reconstruirla de distintos modos en el muro. Ha usado el rectángulo, pero en sus obras recientes, cada una de las unidades cobra vida, podríamos decir, de manera muy independiente, transformando
la composición en unidades muchas veces compuestas de columnas de distintos rectángulos o cuadrados que están pintados a veces en monocromía y en otras en color, generando entonces un diálogo entre distintas maneras de entender el color en la imagen en su relación con el muro en el cual están colgadas. Por eso y por mucho más es un elemento tremendamente importante en la trayectoria del artista. La acuarela es una técnica asociada normalmente a la mancha. Agua, pigmento, papel, expansión. Eso es lo que normalmente se entiende y se espera. La acuarela era entonces, en el medio local, una manera de jugar con estas posibilidades casi lúdicas de el color expandiéndose sobre el papel. Y luego venía muchas veces para bastantes artistas la posibilidad de descubrir una forma dentro de esta mancha, casi como un test de Rorschach, hecho a partir de la acuarela. Zamora está, digamos, en las antípodas de eso, porque sus acuarelas son figurativas, son fotográficas. En sus acuarelas, además, esta intimidad del pequeño formato está subvertida por la gran escala y además por la fragmentación, que muchas veces corta el flujo de la mancha en distintos módulos. Por eso, y además por lo que está haciendo recientemente con la alternancia entre la monocromía y el color, sin duda hacen que Zamora sea un exponente muy original y muy renovador de este medio en el arte y en la pintura local. Corrían los primeros años del siglo XXI y Rodrigo Zamora estaba en Londres. Desde la ventana de su taller podía observar la ciudad, pero particularmente algo que es prácticamente universal: el cielo, unos árboles. Eso se convirtió en el centro de su atención. No los grandes edificios ni monumentos que caracterizan Londres, sino su cielo y las copas de algunos árboles, de hecho muchos de ellos casi sin hojas. Esa, podríamos decir, anonimia, ese anonimato de las formas también es característica de Zamora. Él no busca aquello que es más reconocible, lo monumental, lo importante, sino muchas veces eso que no es mirado. Por ahí hay una cuestión que podríamos llevar a otro terreno, a uno quizás más metafórico, en términos de que el artista le da importancia a aquello que nosotros negamos, a aquello que ignoramos. Pero volviendo a estas ventanas, el protagonista de ellas es el cielo. Ocupa gran cantidad de espacio en la composición. Unas composiciones resueltas, como ya lo he dicho, a través de los módulos. Los módulos van seccionando la imagen y nos permiten además identificar cada una de las porciones de tiempo, de trabajo y además de color con el que el artista desarrolló la imagen. Eso la fragmenta, le hace perder continuidad y demuestra que se trata de una imagen fabricada. Una imagen, por lo demás, en la que hay vacíos, hay distorsiones, pese a su origen fotográfico. De eso, de la pintura, de las posibilidades de transformación con el módulo y la acuarela, es que habla esta serie titulada Ventanas y que el artista desarrolló a comienzos de este siglo. Nuestras ciudades latinoamericanas están llenas de monumentos. Lo importante es que lo monumental ha sido parte de nuestro paisaje, de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia. En las obras de Zamora hay quizás una revisión de eso, una revisión sutil de eso. ¿Por qué? Porque él monumentaliza lo nimio, lo que no tiene importancia, aquello que incluso podemos no ver o podemos despreciar, podemos desechar y botar. A veces se trata de basuras, de escombros, que el artista lleva a una gran escala, haciéndonos ver que detrás de eso, que podría resultar a ojos de algunos despreciable, existe una porción de belleza y que el arte es capaz de transformar a través de sus múltiples recursos, en el caso de Zamora, a través de la escala, de las virtudes de su técnica pictórica, etc. Entonces, ver las cosas con otros ojos, llevar lo pequeño a una escala monumental, hacernos entender que en aquello que despreciamos podría haber algo muy importante, no solamente es un gesto de carácter plástico, es también una manera
de concebir la realidad. Por eso entonces lo que hace Zamora es una operación, podríamos llamar, de monumentalización de lo menor. Hoy estuvimos con un grande, con Rodrigo Zamora, quien ha hecho de la investigación en el espacio urbano, de la acuarela y de medios como la instalación y la escultura distintas formas de desarrollar un proyecto continuo que se basa en la atenta información y observación. Un artista que nos hace ver las cosas de una manera distinta y que estuvo aquí en la Edad Media, el